Buenas tardes, buenas noches o buenos días. Qué gusto poder saludarte en este día, domingo 4 de octubre del 2020. El pastor Nicolás Rizo de la Iglesia Presbiteriana Rey de Reyes, compartiendo aquí el mensaje de la palabra de Dios. Permíteme comenzar en esta hora con una pregunta para tu vida. ¿Te has sentido alguna vez desanimado en tu andar de fe? ¿Te has sentido sin deseos de continuar en tu vida cristiana? Si es así, entonces déjame decirte que estás justo donde Dios quiere que estés. Porque has descubierto que nadie puede vivir en control de su vida y lograr una total santidad. Aunque no lo creas, todos en algún momento estuvimos en esta misma situación. Sin embargo, hay alguien que tiene el poder que necesitamos para poder cumplir con lo que tenemos que hacer hasta llegar a la plenitud de cada uno de los cristianos. Y ese es el Espíritu Santo. Te invito a que juntos podamos descubrir en esta hora cuál es la obra del Espíritu Santo en la vida de los hijos de Dios. Pero antes, permíteme orar. Vamos a buscar la guía de Dios en su palabra, pero antes de ir a su palabra, vamos al Dios de la palabra. Oramos. Señor, gracias por permitirnos estar en tu presencia y frente a tu palabra en esta hora. Queremos ser instruidos por ti y guiados por tu Espíritu para entender qué tienes para cada uno de nosotros. Por eso, Señor, sé claro y quita cualquier interrupción que no permita que tu palabra llegue con claridad a nuestras vidas. Lo oramos y lo pedimos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Te invito a que en tu lugar puedas abrir tu Biblia en la carta o en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, y la lectura es del versículo 1 al versículo 11. Seguimos en esta serie que hemos titulado Estamos de regreso juntos más fuerte. Y la semana pasada el pastor nos hablaba y nos confirmaba que a aquellos que somos hijos de Dios se nos fue dado un nuevo corazón. Si recuerdas, él leyó en Ezequiel capítulo 36, versículo 26, que Dios decía que nos iba a dar un nuevo corazón y que iba a poner en nosotros un nuevo espíritu y que iba a quitar aquel corazón de piedra para darnos un nuevo corazón de carne. Un corazón de carne que venía a reemplazar el corazón original, que estaba de piedra a causa de la existencia del pecado en nuestras vidas. Y que ese corazón que nos fue trasplantado no era otro más que el corazón de Dios en cada uno de nosotros, el cual produce definitivamente un cambio radical, no solamente en nuestras propias vidas, sino también en nuestro propósito de vida. Y ahora ese nuevo corazón nos debe hacer ir por los perdidos, nos debe hacer demostrar misericordia, amor y el hecho de poder darnos a los demás, pero por sobre todas las cosas, ese nuevo corazón nos debe llevar a apuntar a las personas a Cristo. Sin embargo, déjame decirte que a veces existen muchas circunstancias en nuestras vidas que nos orillan a descuidar nuestra salud espiritual y nos lleva a poner este nuevo corazón al borde de una taquicardia espiritual. Y si bien conocemos que las taquicardias no presentan en principio algún tipo de complicación severa, si no se trata, puede llegar a alterar el funcionamiento normal del corazón y ahí sí presentar complicaciones graves. Entendemos entonces, amados, que esta taquicardia espiritual nos debe servir como aviso de que algo no estamos haciendo bien. Y por eso, no solo Dios asegura que va a poner en nosotros un corazón nuevo y un espíritu, sino que, ahora sí, en Ezequiel capítulo 36, el versículo siguiente, el 27, dice, pondré dentro de vosotros mi espíritu, no es cualquier espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Por eso aquí, donde confirma que Dios no solo pone en nosotros su corazón, sino que también nos da un marcapasos espiritual, el cual percibe que el corazón está latiendo a un ritmo que no es normal. Y por ende este envía una señal al corazón, la cual va a hacer que el corazón comience a latir al ritmo que es correcto. Y decíamos que no es cualquier marcapaso, es el marcapasos de Dios, porque es el
Espíritu de Dios. Y déjame decirte, como te decía recién, no es cualquier espíritu. Pablo lo define en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, diciendo lo siguiente: porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y en la lectura que hacíamos, que te pido que hagas en tu casa, por favor, en el libro de los Hechos, capítulo 1, los discípulos reciben de parte de Cristo la tarea de ir y predicar el Evangelio a todo el mundo. Pero si nos podemos pensar rápidamente, ellos no tenían en aquel momento la capacidad de llevar a cabo esta titánica tarea. Por eso Dios, por eso Jesús les dice que ellos tenían que esperar hasta que llegara el Espíritu Santo. Porque cuando el Espíritu Santo llegara a sus vidas, dice así, Hechos capítulo 1, versículo 8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y déjame decirte que ese mandato llega también directamente a nosotros. Y si nosotros, al igual que sus discípulos, esperamos lograr lo que Dios desea que nosotros vivamos, tenemos que hacerlo en total dependencia de la tercera persona de la deidad, el Espíritu Santo de Dios. Porque el Espíritu Santo, déjame decirte, que es la energía y la autoridad de Dios liberada en la vida de los creyentes con el propósito de que vivan con rectitud y tengan un servicio fructífero. Ahí en ese momento donde podemos confirmar que todo está bajo control del Espíritu Santo de Dios. Cuando andamos en el Espíritu, amado, confiamos en su poder para cumplir la voluntad de Dios y como resultado experimentamos los siguientes beneficios. El primero de ellos, nos cansamos, porque es inevitable el cansar, el agotarnos, pero no desmayamos. El ciclo de la vida nos recuerda cuán frágiles somos. Y la realidad que hemos vivido estos últimos meses nos ha demostrado o nos ha recordado que no podemos ser seres autónomos y que dependemos completamente de aquel que es el dador de la vida. Y como hijos de Dios, amados, debemos entender que solo su gracia nos da fuerza para continuar hacia adelante. Cuando vivimos una vida en total y absoluto control del Espíritu Santo de Dios, podemos declarar lo que el apóstol Pablo decía a los Corintios en su segunda carta, capítulo 4, versículos 16 y 18, y dice así: por tanto, no desmayamos. Antes, nuestro hombre exterior se va desgastando. El interior, obstante, dice, se renueva día a día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Debemos recordar que Jesús murió en la cruz para darnos vida y vida en abundancia y hacer de nosotros nuevas criaturas, transformadas por el poder de su palabra. Por lo tanto, debemos renovarnos en Cristo, fortalecernos en su Espíritu. El Espíritu de Santo de Dios, déjame decirte que está ahí, a nuestro servicio para renovar cada célula de nuestro cuerpo espiritual. Isaías capítulo 40, versículos 29 al 31 dice: Él da fuerza al cansado y extenuado, y vigor al débil. Hasta los jóvenes quedan sin aliento, y los muchachos se dan por vencidos. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Emprenderán vuelo como si tuvieran alas de águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no desfallecerán. Algo importante para resaltar es, para no cansarte o desanimarte, debes asegurar que tus motivaciones estén en orden. Por eso te pregunto, ¿qué te motiva a seguir viviendo? ¿Por qué sirves a los demás? ¿Es que quizás esperas el agrado, el amor o la gratitud de los demás a cambio? ¿O es porque Dios te está impulsando a hacerlo sin importar lo que los demás digan? Porque si nuestra motivación descansa en la apreciación y la aprobación de otros, entonces nunca vamos a estar satisfechos. Todos los que nos rodean
tienen en sí la naturaleza humana, como tú y como yo. Eso significa que no siempre vamos a ser agradecidos y recibir agradecimiento, que no siempre se van a notar o van a notar nuestros esfuerzos y los detalles que hacemos por los demás. Ahora, eso no significa que las personas no sean agradables o que sean mal agradecidas. Es porque muchas veces nosotros solamente vemos la punta de un iceberg. Si nuestra felicidad depende de la aprobación de los demás, entonces siempre nos vamos a decepcionar. Pero hay una motivación que nosotros podemos tener y debemos tener en nuestras vidas. Y es buscar solamente agradar a nuestro Dios. Porque incluso si tu arduo trabajo es criticado o nadie lo nota, puedes seguir agradecido y servir a Dios. Y eso se convertirá en suficiente en nuestras vidas. El gozo que se recibe, amado, por servir a Dios no viene en forma natural. Es parte del fruto del Espíritu y de la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y es Él, el Espíritu Santo, el que nos fortalece poderosamente si lo que hacemos, lo hacemos con un corazón correcto y un corazón dispuesto a servir a Dios. Por eso Gálatas capítulo 6, versículo 9 nos recuerda lo siguiente: no nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque así a su tiempo segaremos si no desmayamos. Amados, es tiempo de entender y encontrar fuerzas en medio de la adversidad, porque cuando nuestras fuerzas se terminan, la fuerza de Dios comienza. Y hoy es el gran día de transformar nuestras vidas. Es tiempo de renovarnos en Cristo, en la fuerza de su gracia que nos lleva a trascender más allá de esta vida. Segundo beneficio del obrar del Espíritu Santo en nuestras vidas es que vamos a experimentar circunstancias difíciles, pero no vamos a desesperarnos. Déjame decirte algo muy importante para nuestras vidas. Dios entiende mejor que nadie nuestros sentimientos. Y Él conoce perfectamente aquellas cosas que nos causan temor, que nos causan angustias, pero también conoce a aquellos que nos da paz y que nos da tranquilidad. El apóstol Pedro, que fue conocido por un carácter temerario, un carácter explosivo e incluso impulsivo, bajo el control del Espíritu Santo llegó a escribir lo siguiente. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 5, versículos 7 al 10, dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firme en fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Cuando Pedro escribe sobre el sufrimiento, la humildad y el depositar la ansiedad en Dios, a quien está dirigiendo estas palabras es a una iglesia que estaba siendo perseguida ferozmente. No era tiempo tranquilo, no era un tiempo de paz para la iglesia primitiva. Sin embargo, lo que Dios le está queriendo demostrar a la iglesia a través de lo que Pedro escribe es que las circunstancias no pueden ni deben dictaminar nuestro estado de ánimo. Ahora la pregunta que salta es: ¿cómo logro esto? Y la palabra de Dios dice: depositando nuestra ansiedad en Él. Examinemos por un momento el contexto que la iglesia estaba atravesando. Prácticamente la muerte los acariciaba todos los días. ¿No crees que era motivo suficiente para esta iglesia de sentirse nerviosa y ansiosa? Por supuesto que lo era. Así también muchas veces nosotros tenemos motivos sobrados que nos quitan el sueño. Y cada uno de nosotros atravesamos por distintos sufrimientos, por distintos padecimientos, por distintas pruebas. Pero todos debemos converger, amados, en un mismo punto en común. Y eso es que aprendamos a entregar toda nuestra ansiedad, derivada de las pruebas y los problemas, al Rey de Reyes, al Todopoderoso, a aquel al que venció este mundo, Jesucristo mismo. Y ahí es ahí donde podemos respirar y sentir por un momento el descanso. Pero ojo, no necesariamente las circunstancias deben cambiar.
De hecho, para la iglesia en el tiempo de Pedro, la persecución continuó. Y al poco tiempo que Pedro escribe esto, es perseguido, es atrapado y muerto a través de crucifixión. Ahora, te pregunto, en medio de las circunstancias que hoy nos tocan vivir, ¿puedes ver lo que Dios te está tratando de enseñar? ¿Puedes darte cuenta de cómo sus principios revolucionan nuestra manera de pensar y nuestra manera de actuar? Allá afuera nos tratan de vender productos para reducir el estrés, vacaciones para descansar, masajes para relajarnos, en fin. Hay tantas cosas que buscan minimizar el sufrimiento, pero déjame decirte, Dios no trabaja así. Dios dice, trae a mí tu ansiedad, trae a mis pies tus sufrimientos, trae a mis pies tus dolores, tus penas, tus angustias, tus pesares, y yo te cuido y voy a darte gozo, paz y vida en abundancia. Tal vez hoy tu vida está toda de cabezas. Tal vez nada tiene sentido y tratas tiempo de encontrarle forma a lo que te toca vivir. ¿Sabes una cosa? Tal vez Dios quiere enseñarte lo mismo que le enseñó a la iglesia en tiempo de Pedro. Y esa enseñanza fue muy clara. Y le dijo, siéntete gozoso en sufrir por causa de Cristo. Sé humilde en todo lo que hagas. Confía en Él, porque Él te cuida y entrega a Él toda su ansiedad, toda tu ansiedad. Olvida el querer entender lo que sucede y confía que Él tiene el control. No dejemos que el coraje y la soberbia se apoderen de nosotros. Mantengámonos tranquilos y humildes de corazón. No importa lo que estemos atravesando, amado. Dios nos cuida, nos ama y Él siempre está a nuestro lado. No necesitamos entender lo que está pasando. Solamente debemos reconocer que necesitamos de Él. Él es increíblemente, aunque no lo entiendas en este momento, el que le da sentido a nuestra vida diaria. Él es el que nos da la razón para levantarnos y vivir un día más. Romanos capítulo 8, versículos 26 al 28 dicen, de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Si estás haciendo frente a una situación imposible, permíteme darte dos consejos. El primero es, no te apures en salir de esa situación. Y el segundo es, no intentes resolver la situación por ti mismo. ¿Por qué no dejar, amado, que el huésped que está en tu vida hoy se convierta en el dueño de tu existencia? Deja que Dios resuelva el problema. Porque si logras entender esto, tienes todas de ganar. Porque Dios te ofrece una nueva vida para descansar, para que tú puedas tener confianza en Él, un corazón abierto a creer todo lo que Dios tiene para ti y lo que puedes hacer a través de ti, y una vida en la cual no tendrás más que afanarte por aquello que no puedes controlar. La inquietud no debe tener control en tu vida y no lo va a tener si confías y deja que el Espíritu Santo obre. Al contrario, ¿para qué inquietarte? Tú y yo debemos hacer nuestra parte, lo posible, y dejemos que Dios haga la suya, lo imposible. ¿Por qué? Porque confiamos en Dios y en vez de tratar de manipular las situaciones a nuestra forma, confiemos en Él. Y el tercer beneficio de vivir una vida llena del Espíritu Santo es que nos desanimamos. Sí, a veces es imposible no desanimarnos, pero no nos agobiamos. Muchas de las cosas que hacemos en nuestras vidas depende exclusivamente del ánimo. Por eso cuando estamos animados logramos hacer cosas realmente con una actitud correcta y hacemos cosas hermosas y cosas grandes. Pero es muy difícil conseguir resultados positivos cuando el desánimo llega a nuestras vidas. Seguramente te estás preguntando qué es el desánimo. Y el desánimo es el pensamiento que destruye en la vida de toda persona la esperanza. Porque una vez que la esperanza desaparece de nuestras vidas, llega el rendimiento. Y cuando nos rendimos, nos frustramos. Déjame decirte algo. El desánimo es una de las
armas preferidas del enemigo para atacar a todo hijo de Dios. Porque lo que el desánimo busca es que nosotros cortemos o nos separemos de nuestra comunión con Dios. Y lastimosamente, en muchos de los casos, el enemigo logra su objetivo. Por eso, ¿estás viviendo hoy desánimo en tu vida? Yo creo que sí. ¿O has vivido alguna vez en tu vida? Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque yo también lo he vivido. Todos los vivimos. Y muchas veces, me perdí, Dani, perdón. ¿Ha llegado el desánimo a tu vida? Seguramente que sí. Seguramente que sí, porque en mi vida ha pasado, en mi vida también ha llegado. Y muchas veces, no solamente una vez. Pero el triunfo está en que logremos no agobiarnos. Que ese problema no se transforme en ansiedad en nuestras vidas y que nos lleve a pensar que no podemos superarlo. Pero no te sientas mal, solamente pelea. La Biblia nos dice que muchas personas también sufrieron el desánimo como tú y como yo. Y por ejemplo, el profeta Elías. Y dice la palabra de Dios que Elías llegó a llorar. Y le llegó a pedir al Señor que lo llevara de vuelta a su casa porque él vio su trabajo frustrado. Nadie le estaba haciendo caso a lo que él estaba diciendo. Llegó incluso a pedirle a Dios que tomara su vida porque se sentía que todo lo que había trabajado era en vano. Elías se sintió fracasado. Elías se desanimó en el camino. El rey David escribe en el Salmo 55, ¿quién tuviera alas como una paloma para volar a un lugar desierto donde nadie me moleste? Estaba tan desanimado y tan desalentado en su vida que deseaba ir a un lugar desolado donde no hubiera problemas. Y me parece escuchar mi propio corazón muchas veces decir, al igual que David, vámonos donde no existan los problemas. El mismo apóstol Pablo, sí, aquel gran apóstol que muchos de nosotros admiramos y tenemos mucho que aprenderle, también él llegó a exclamar por miedo en su vida y en su corazón que había gastado toda su vida como un obrero inútil e incluso llegó a escribir en el libro de los Gálatas, temo que mi trabajo en vuestro medio haya sido en vano. Muchos de nosotros en algún momento de nuestras vidas hemos vivido el fracaso en primera persona y nos hemos desanimado por las circunstancias que enfrentamos en algún momento. Incluso hemos llegado a pensar en abandonarlo todo, en tirar la toalla, porque no vemos fruto en nada de lo que hacemos. Pero déjame decirte que al final de su vida, todos estos hombres fueron victoriosos. Y dejaron marcado huellas que tú y yo podemos seguir porque alcanzaron a las generaciones siguientes. Y el mismo apóstol Pablo escribe en 2 Corintios capítulo 4, versículos 7 al 9. Pero tenemos este tesoro, el Espíritu Santo, en vasos de barro, frágiles, para que la extraordinaria grandeza del poder no sea nuestra, sino que de Dios. Afligidos en todo, pero no agobiados. Perplejos, pero no desesperados. Perseguidos, pero no abandonados. Derribados, pero no destruidos. Hoy te quiero decir que si te has sentido desanimado en tu vida, no pierdas la fe. Porque la vida no se trata de sentir. La vida se trata de ser y de hacer para lo que tú y yo fuimos llamados. Sin embargo, la frustración debemos tomarla como parte del proceso de crecimiento en nuestra vida espiritual, porque la frustración nos debe llevar a una cada vez más constante dependencia del Espíritu Santo. Por lo tanto, solamente continúa hacia adelante, pon tu fuerza en Cristo y déjame decirte que los resultados van a llegar. Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2 nos dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Si hacemos el trabajo de Dios con y en su poder, mis amados, a su manera y con su sabiduría,
seremos bendecidos sin importar lo que ocurra a nuestro alrededor. Caminar en el Espíritu no significa que la vida va a ser más fácil, sino que nunca tendremos que transitar la vida solos, porque nuestro ayudador siempre estará con nosotros. Y ahora quiero hablar a aquellas personas que quizás por primera vez escuchan el mensaje de la palabra de Dios. Sí, quiero hablarte a ti, amigo, que quizás nunca habías escuchado acerca del poder del Espíritu Santo. Y me siento con la obligación de decir o de preguntarte que si en este momento sientes que el mundo conspira contra ti, sí es cierto. El mundo está conspirando contra ti, porque el mundo quiere acabarte, porque el mundo quiere acabar con tu vida, quiere que te sientas poca cosa, incluso que no eres digno de vivir. Y que en medio de todas las circunstancias difíciles, quizás la salida sea acabar con tu vida. Pero también es mi obligación decirte que Cristo está aquí hoy para ti, ofreciéndote una solución a tu vida, un cambio radical de vida. Y es a través de su obra redentora en la cruz del Calvario y su sangre derramada en ese lugar que quiere darte una nueva oportunidad. Tú solo debes reconocer que eres un pecador, arrepentirte de tus pecados y declarar con tu boca que Jesucristo es el Señor y que hoy vive. Porque el poder del Espíritu Santo que lo resucitó, lo levantó de los muertos, ese mismo poder es el que quiere darte una nueva oportunidad que tanto estás anhelando. Solo la sangre de Cristo puede limpiar tus pecados y darte esa oportunidad que tantos deseas. El poder del Espíritu Santo está ahí para transformar nuestras vidas, porque es el Espíritu Santo quien nos capacita para hacer lo que hemos llamado a ser y a hacer. No pierdas esta oportunidad de que tu vida sea transformada y los beneficios que el Espíritu Santo tiene para cada uno de nosotros. Esto es palabra de Dios. Vamos a orar. Señor, gracias por el Espíritu Santo. Gracias porque en Él encontramos beneficios en medio de un mundo que está realmente revolucionado y tocado por todo lo que nos toca vivir. Señor, queremos descansar en Él y confiar que tiene el poder para hacer de nosotros el hombre y la mujer que tú deseas que seamos. Por eso, Padre, en esta hora, descansamos en eso y rogamos ser llenos del Espíritu, hacer nuestra parte para que Él haga la suya y realmente transforme definitivamente nuestra vida eternamente. Lo oramos y lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.